Hoy voy a tratar de explicar qué es un intercesor, quién puede serlo, qué significa la palabra interceder y quién puede interceder, en qué momento. Intercesor, viene de una palabra en el griego, y voy a tomar más el Nuevo Testamento porque también tenemos quizás más explicación del Antiguo Testamento, el sacerdote como intercesor entre Dios o mediador entre Dios y el pueblo. También tenemos los profetas que intercedían, que estaban en el secreto, escuchaban la voz de Dios, iban y les daban al pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento está bastante claro. Dios dice: yo busqué a alguien que se pusiese en la brecha y no lo hallé, busqué en la tierra a alguien que estuviera a mi favor y no lo encontré. Entonces es más fácil encontrar el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la palabra entucano, en el griego, básicamente es rogar a alguien a favor o en contra de otro. Nosotros conocemos más la parte positiva de la intercesión, pero también esta palabra se usa aquel que intercede en contra de otro. En Romanos capítulo 8, versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, nuestro primer punto, y yendo a lo más alto, a lo más glorioso, es que Cristo celestial es nuestro intercesor en la gloria. Entonces, todos nosotros los que hemos recibido a Jesús, que somos parte del pueblo de Dios, tenemos un intercesor que es el llamado Cristo celestial. Entonces, en teología, o bueno, los que estudian en el seminario tienen más, les es más familiar estos términos. Cuando hablamos del Cristo terrenal, es Jesucristo en la vida y obra en la tierra, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en su ministerio, cuando estuvo acá en la tierra. Pero luego que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, lo denominamos Cristo celestial. Es decir, el Cristo celestial no es el mismo que el Cristo terrenal. El Cristo terrenal se despojó de todo, estuvo en humillación, en cambio el Cristo celestial está ahora en la gloria. Él está en la gloria, vos tenés que saber esto. Este primer punto, entonces, no es el Cristo terrenal, sino el Cristo celestial. Ese es el primer concepto. ¿Por qué? Porque Él pasó de la humillación a la gloria. Nuestro abogado pagó con su sangre la deuda de nuestros pecados. Porque la vida de Cristo en la tierra representaba los días de su pobreza. Segunda de Corintios 8:9 lo menciono, después buscalo ustedes, dice: conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, ¿ves? Ahí se despoja de esa gloria, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿No? Entonces, en su humillación, en la cruz, decí conmigo: en la cruz. Entonces, el Cristo terrenal avanza hasta la cruz, y allí en la cruz muere. Ese es el Cristo terrenal. Pero cuando Jesús muere y luego resucita, pasa a ser el Cristo celestial, y allí en la cruz compró, se aseguró las riquezas de su gracia. Leo otro versículo de Efesios 1:7, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, nosotros somos libres no por una religión ni por lo que nosotros podamos hacer, que yo pueda caminar varios kilómetros de rodillas, o que pueda hacer 189 oraciones, o pueda hacer distintos ritos. No, nosotros somos libres y salvos por la sangre de Jesús en la cruz. Pero hay más: se aseguró las riquezas en el trono. Ahora, vuelvo a decirlo, se aseguró las riquezas de su gracia en la cruz, pero ahora en el trono, decí conmigo: en el trono, se aseguró las riquezas de su gloria. Vuelvo a dejar este concepto para que vos puedas aprenderlo. Entonces, en la cruz, Él nos dio riquezas de gracia. La palabra gracia es un favor que nosotros no merecemos. Pero cuando Él llega al trono, se asegura las riquezas de su gloria. Por eso nosotros vamos para allá. ¿Entienden? Ahora estamos recibiendo la salvación. Tenemos problemas, nos enfermamos, tenemos frío, tenemos hambre. Es decir, estamos acá en la tierra. Pero estamos asegurados, aunque estamos en este cuerpo, en esta carne, en este mundo, por la cruz estamos asegurados con la gracia, las riquezas de su gracia.
Y porque Él está ahora en el trono, estamos asegurados con las riquezas de su gloria. Así que anotalo ahí, cruz, gracia, trono, gloria. Son dos cosas distintas. Efesios 3:16 dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Ves? Es distinto, o son distintas las riquezas de la gracia y las riquezas de la gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, estamos hablando que nuestro principal intercesor es Cristo celestial. Después de su ascensión al Padre, el Señor Jesús, el Cristo celestial, envió al Espíritu Santo para distribuir las riquezas de su herencia. Por eso Él les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a dejar de ser el Cristo terrenal y voy a tener más para darles. Voy a tener más riquezas para darles. Riquezas de la gracia en la cruz y riquezas de la gloria en el trono. Entonces, allí comienza el Espíritu Santo a distribuir las riquezas. Anotalo ahí, por su ascensión, Cristo tiene mucho más que dar y la iglesia mucho más que recibir. Entonces, como Él está ahora en una situación de gloria, por eso Pablo dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y allí podemos entender un poquito algo de lo que significa ese versículo. En Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Ven? Yo vuelvo al Padre. Es decir, esto lo decía el Cristo terrenal. Decía, yo vuelvo al Padre ahora. Vine, acá me despojé de la gloria. Descendí del cielo, dejé la gloria y vine a un cuerpo de humillación para estar con ustedes. Pero ahora estoy muriendo, resucitando y vuelvo al Padre para que esas riquezas de la gloria vengan a ustedes y aún van a ser cosas mayores. Es decir, que Cristo tiene más para darnos ahora, que es Cristo celestial. Entonces, no piensen que hay dos Cristos, sino que son dos etapas o dos maneras que nosotros podemos ubicar en el tiempo a Jesús. Entonces la corriente de vida tiene ahora más poder, decí conmigo, más poder. Porque ahora tiene origen de un manantial que está en el cielo mismo. Por eso no se agota, por eso su gracia y su gloria no se agota, porque desciende del cielo. Él está en el trono intercediendo por nosotros. El versículo que leímos lo decía, lo vuelvo a leer, para que vos puedas fijarlo bien. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no te hagas la imagen cuando está, en realidad no tenemos que hacernos imagen de nada, pero no te hagas la imagen del Cristo acá en la tierra. Ahora es un Cristo celestial, totalmente en gloria, totalmente en victoria, sin humillación, y así volverá en gloria. Entonces hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Y del Consolador. En Juan 14:12 y otros versículos nos habla de esto y dice del envío del Consolador, del Paracleto es en el original. No significa que Cristo dejó de ser el que nos auxilia y el abogado de su pueblo. En Juan, acá lo encontré, 1 Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Este versículo es tremendo. 1 Juan 2:1, después léelo. Dice, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, Cristo es el Paracleto en el cielo. Y el Espíritu Santo es el Paracleto en la tierra. Cristo, que ascendió al cielo, no solamente envía al Espíritu Santo, sino que también viene con el Espíritu Santo, se manifiesta a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Y ahí ya nuestra mente no da más. En Juan 14 dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en el corazón de ustedes. Y en realidad el Padre está en el trono y Jesús está en el trono, el Cristo celestial. Está a la diestra intercediendo. Pero a través del Espíritu Santo, Cristo mismo viene también a nosotros a morar en nuestro corazón. Vamos a ver Juan 14:16. Dice,
y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Es decir, de la misma especie, pero otro. No otro Dios, el mismo Dios, pero otro. Para que esté con ustedes para siempre. ¿Ves? Entonces, el otro consolador estaba hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios. La palabra otro distingue al Espíritu Santo del Señor Jesús y sin embargo lo coloca en el mismo plano. Jesús envía al Espíritu y sin embargo viene espiritualmente a sus hijos mediante el Espíritu Santo. Y elegí los siguientes versículos para que podamos entenderlos. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, el mismo ministerio de intercesión que tiene el Cristo celestial, lo tiene el Espíritu Santo ahora acá en la tierra con nosotros. Y esto lo tenemos que entender, porque a veces decimos, estoy solo, nadie me escucha, y nuestra alma se siente emotiva, nuestra alma se desmorona, nuestras emociones, pero nosotros la fe es fría. La fe es altamente fría. El que tiene fe es totalmente frío. No es por la emoción, sino por la fe. Dice, Cristo habita en nuestro corazón por la fe, no si siento o no siento. Por la fe y listo. O sea, no sabemos qué pedir. Entonces estamos hablando en estos días acá en la Iglesia Poder de Dios sobre la oración. Y la verdad que no sabemos qué pedir. Es decir, nosotros creemos que necesitamos tal cosa, pero no sabemos. Pensamos que necesitamos este trabajo o el otro trabajo, pero no sabemos. Que pensamos que tenemos que estudiar esta carrera o la otra, pero no sabemos. Pensamos que estaría bien casarme con fulano o con el otro, pero no sabemos qué pedir como conviene. Dice la traducción, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros ayudándonos a que podamos nosotros aprender a orar, a interceder. Y así sucesivamente todas estas cosas. Entonces el Cristo terrenal era el intercesor acá en la tierra, pero al irse derrama otro intercesor. Y nosotros tenemos que saber como pueblo de Dios este concepto bíblico, teológico, doctrinal, que Jesús es intercesor y Él fue intercesor, sigue intercediendo y envía al Espíritu Santo para que sea intercesor acá en la tierra. Porque sabía que nosotros nos cuesta comunicarnos con el cielo. Porque somos carne, porque somos alma, emociones. Queremos las cosas de acá, nos gustan las cosas de acá. Si todos sabemos que en el cajón, disculpen la franqueza cruel, en el cajón no vamos a llevar nada. Ni siquiera la ropa que nos van a poner, se va a quedar ahí. Nada. Los dólares esos que tenés guardados no te ponen en el cajón, no los llevás. El oro, los anillos, no sé, tu auto 0 kilómetros, nada, no vamos a llevar nada. O sea, lo sabemos, pero sin embargo nos aferramos a las cosas de acá porque somos carne. Y nos cuesta conectarnos con lo celestial. Por eso necesitamos un intercesor acá en la tierra que esté con nosotros, que nos ayude. ¿No? Pregúntenle a las personas, hoy hablamos de perder la fe. ¿Cuándo perdemos la fe? Dice, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y hablamos que la palabra de Dios ahí es rema. Es la palabra dada a una circunstancia específica para un determinado grupo de personas en un tiempo especial. Entonces, yo puedo tener 180 predicadores y escucharlo a todos, pero ¿cuál es la palabra rema para mí? La de tu iglesia local. Entonces, ese es un concepto muy importante. Entonces, muchos pierden la fe porque van dejando, no se congregan y no escuchan la palabra. Entonces, si la fe viene por el oír y oír, la fe se va por el no oír la palabra rema. Entonces, no sabemos qué dirección tenemos y vamos perdiendo la fe. Entonces necesitamos al Espíritu Santo que sea nuestro intercesor en la tierra. Así que no es a un Cristo terrenal a quien el Espíritu Santo comunica, sino al Cristo celestial. Entonces yo quiero que en tu mente vos puedas hacer
ese lugar de poder ubicar al Cristo celestial. Porque nosotros tenemos muy fuerte por Hollywood, por las películas, y porque leemos los evangelios a Jesús caminando por Galilea con su manto, su barba, y ese no es ya Cristo. Cristo es un Cristo celestial, es un Cristo resucitado, que está en poder, que está en gloria. Y a ese Cristo nos comunica el Espíritu Santo. Por eso la revelación del Espíritu Santo, y ahí entramos en otro concepto que estamos enseñando estos días, la oración en victoria. Entonces, cuando nosotros oramos en el Espíritu, es imposible que no tengamos oración en victoria. Porque el Espíritu Santo comunica a un Cristo celestial que ya tiene todo. Todas las riquezas, número 1, de su gracia en la cruz, y número 2, de su gloria en el trono. Entonces, ese Cristo está investido de nuevo con su poder y revestido de su gloria celestial, que se había despojado cuando descendió para ser el Cristo terrenal. Nació en Belén con María, José, y sabemos toda la historia. Ahora, en ese esquema de autoridad divina, Espíritu Santo en la tierra, que nos conecta con el Cristo, intercesor celestial, en el trono, entra la iglesia. Entonces, la iglesia como intercesora. Y así tenemos que detenernos un momento. Porque nosotros pensamos que la iglesia, cuando decimos intercesión, todos automáticamente, ¿a qué nos... campo semántico se llama en lengua castellana. ¿A qué campo semántico le agregamos intercesión? A la oración. Solamente a la oración. La oración es parte, pero no es todo de la intercesión. No es todo. Entonces nosotros tenemos que salir de acá y con un concepto más amplio de la iglesia como intercesora. Y hay muchos versículos, pero elegí uno de los versículos escatológicos más polémicos que hay en la Biblia, quizás uno de los más polémicos. Como saben ustedes que las epístolas son difíciles de entender, por eso muchos tuercen y erran. Y está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 y 7, vamos a leer el 6, que dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Acá Pablo, en 2 Tesalonicenses, que es una epístola escatológica, escatología es los acontecimientos del fin, lo que pronto va a suceder, fin del mundo, meteoritos cayendo, estrellas cayendo, abriéndose el foso del infierno, saliendo los demonios, destruyendo la tercera parte de la población, luego la mitad de la población mundial, no solamente de una aldea o de un tsunami que destruye un pueblo, no, hablando de miles de millones. Dice el anticristo, acá está hablando de este hombre, el hombre inicuo. Está hablando del anticristo, dice, saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Y el versículo 7 dice, vamos un poquito más profundo, dice, es cierto que el misterio de la maldad, el ministerio de la iniquidad, dice otra traducción, ya está ejerciendo su poder. O sea que el poder del anticristo ya está ejerciendo, pero el anticristo, o sea, hubieron muchos anticristos, pero todavía no hubo el anticristo de Apocalipsis capítulo 13, que habla de un líder político que va a gobernar el mundo entero, que está profetizado en Apocalipsis, en el capítulo 13, y en toda la Biblia y en Daniel. Y justo estamos dando en el seminario una materia de escatología de Daniel y Apocalipsis y lo estamos viendo. Dice, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, ¿por qué no explica más nada? No te da otra referencia, y como sabemos en una regla de la hermenéutica, la interpretación es que la Biblia explica a la Biblia. Entonces, ¿a quién se refiere que está en el medio y que lo detiene? Entonces allí entramos a la teología y vamos a cada una de las palabras, se estudia y los eruditos dan sus conclusiones, etcétera, pero cuesta y es difícil llegar a la conclusión. Entonces, y hay varias líneas teológicas. La que creemos nosotros, por nuestra interpretación dispensacionalista, por la interpretación gramática, histórica y literal de la palabra, que aquí está hablando del Espíritu Santo en la iglesia. Lo vuelvo a decir, estos dos versículos que dicen,
El anticristo ya está listo, ya está todo preparado para tomar el poder. Ya saben, nosotros lo vivimos con la pandemia, se cerró a nivel mundial. Todos los países se alinearon bajo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se alinearon. Todos el mismo mensaje, las mismas noticias, las mismas medidas, la misma mentira. Bueno, ya saben todos. Ya está todo listo. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque hay un intercesor en la tierra que no le permite, y es el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso la iglesia es muy importante, y la iglesia está siendo súper atacada, más que la familia. La familia está siendo atacada, pero la iglesia más atacada todavía. La iglesia es atacada porque estamos enfrentando a estos poderes de las tinieblas, Efesios capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que ahora detiene a este misterio de iniquidad, al anticristo que está listo para tomar el poder y que se desate la semana 70 en términos proféticos de Daniel, donde viene el día de la gran venganza o la gran tribulación? Dice que va a suceder lo que nunca antes sucedió en la tierra. Y hay un día y una hora fijada, pero algo lo detiene. Entonces acá hay una profundidad escatológica de poder entender que lo detiene es el intercesor en la tierra, que es el Espíritu Santo, que está conectado con el intercesor celestial, que es Jesucristo muerto y resucitado. Y entonces estamos en este punto nosotros, que el anticristo está haciendo fuerza, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo, aunque podamos nosotros ver cristianos apagados, estamos viendo las estadísticas, lo contamos el otro día, que los adolescentes no quieren, que se duermen en la iglesia, que no creen en Dios, la generación alfa, la generación Z, que no les interesa, ¿sí? Y estamos viviendo este tiempo nosotros, pero el Espíritu Santo está presente en la iglesia y está deteniendo como un intercesor que es esta manifestación. Y acá viene la conclusión, que cuando será quitado del medio, dice claramente, falta que sea quitado del medio. ¿Cuándo el Espíritu Santo va a ser quitado del medio si el Espíritu Santo es omnipresente? El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es omnipresente. No puede irse, pero sí va a irse de su función. Y acá estoy entrando en algo profundo. La iglesia va a ser quitada del medio y el Espíritu Santo en su función va a salir del medio. Ya no va a actuar como estaba actuando. Y nosotros sabemos, y eso se llama arrebatamiento en las nubes, se llama rapto. Es decir, que el rapto en la línea escatológica está antes de esto, antes de que venga el anticristo. Hoy hay muchas teorías cerradas, doctrinas que dicen, no, que la iglesia va a estar cuando esté el anticristo. Hay algo que lo detiene. Es el Espíritu Santo intercesor en la tierra. Mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, en la función de Espíritu de Cristo y en la gracia, el anticristo no tiene permiso de manifestarse. Así que nosotros tenemos como iglesia un gran poder en nuestras manos de saber lo siguiente. Un ejemplo, Filipenses 1:19 dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y ahí hay un ejemplo, ¿no?, de Pablo, que él le pedía la oración, la intercesión a los hermanos, dice, a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Porque no es solamente la iglesia orando, sino es el Espíritu en la iglesia orando. Entonces no perdamos de vista al Espíritu Santo. Nosotros estamos orando, pero el Espíritu Santo está intercediendo. El Espíritu Santo está orando, el Espíritu Santo está obrando. Y el Espíritu Santo quiere darnos un renuevo, quiere darnos un despertar espiritual para que esto suceda. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto y comprender este nivel de intercesión, de saber que tenemos un Cristo celestial que está intercediendo por nosotros y que el Espíritu Santo está en la iglesia y que si yo soy parte de la iglesia también puedo recibir todas sus riquezas de gracia, que lo tomo de la cruz porque creo en Jesucristo que murió y resucitó, pero también tomo las riquezas de su gloria que está en el trono, porque también creemos que Él está vivo, que Él está intercediendo y que el Espíritu de Dios está
en medio de la iglesia para obrar la misión y visión que tenemos cada uno de nosotros. Ese es el intercesor que tenemos, el Espíritu Santo, que está con nosotros, que está en nuestras oraciones, que quiere estar presente en tus oraciones, que quiere estar presente en la práctica de iglesia, que quiere estar presente en la predicación, que quiere estar presente en todo. Así que vamos a darle lugar a este Espíritu Santo que está en medio de la iglesia, que está deteniendo al hombre fuerte, que está deteniendo al anticristo y a las tinieblas. El Espíritu Santo está en la iglesia y eso Satanás no lo puede sacar, eso Satanás no lo puede quebrar. El Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo está en tus oraciones, el Espíritu Santo está con la iglesia. Así que comencemos a orar, comencemos a hacer la misión y visión, porque el Espíritu de Dios está presente. Dáselo fuerte al Señor, al intercesor que es el Espíritu Santo en la tierra y al Cristo celestial en el trono de la gloria.